Muchas gracias, Florencia, por sumar en este impulso emprendedor. El escenario es tuyo. Muchas gracias por la presentación y por recibirme acá hoy para darles esta charla con la idea de motivarlos a que usen las redes sociales. A mí me gusta describir las redes sociales como una vidriera, ¿no? Yo creo que es una ventana de oportunidades que se nos abren y que está en cada uno poder aprovecharlas o dejarlas pasar. Porque todo lo que hacemos en redes sociales comunica, siempre nos están viendo y es una excelente herramienta que contamos hoy en día, sobre todo en el caso de ustedes que están empezando un emprendimiento. Me parece que es una herramienta que les va a servir un montón. Por eso yo hoy les quiero contar un poco de cómo ha sido mi trayectoria hasta este momento. Yo me dedico hace 4 años, un poco lo que contaban ahora. Yo soy arquitecta, pero hace 4 años que me dedico a comunicar y a crear contenido para redes sociales. Vamos a hablar un poquito de qué es esto de crear contenido, qué es un buen contenido, cómo salen las ideas y bueno, algunas herramientas de cosas que a mi entender, como creadora de contenido y como espectadora de redes sociales, funcionan y creo que no funcionan tanto. Les voy a contar. Hace años yo tenía mis redes sociales personales, como muchos de ustedes capaz, subía 2x3 una foto de un cumpleaños, alguna cosa a la que iba, pero realmente no seguía ni a mucha gente, ni estaba mucho rato en redes sociales. Hasta que nació mi hija, o les diría un poco antes quizás, hasta que estaba embarazada. Y ahí empecé a seguir un montón de cuentas que hablaban sobre maternidad, que hablaban sobre crianza, que hablaban sobre alimentación infantil y demás. Y se me abrió como un mundo de posibilidades, porque era esta idea de ver profesionales o personas que vendían productos o servicios, pero que también estaban compartiendo en redes información que para mí en ese momento era súper interesante. Porque capaz que para alguien es muy básico pensar, bueno, ¿cómo le corto la comida al bebé o qué sé yo? Pero para mí, que era un mundo nuevo, me encantó esta idea de conectar con otros profesionales que además, llegado el momento, incluso podía saber que si los necesitaba, los contactaba y los llamaba, o sea, me volvía clienta, no solo seguidora, pero me mantenían entretenida, porque era información que yo necesitaba, eran tips quizás sencillos, pero que me parecían como fundamentales en esa etapa en la que yo estaba. Ahí se me prendió como esta chispa de decir, ¿qué pasaría si en lo que yo me dedico, que era la arquitectura, yo en ese momento me dedicaba a trabajar de forma independiente, haciendo reformas chicas, sobre todo en apartamentos, yo empezara a mostrar un poco esto, yo empezara si estoy en una tienda, por ejemplo, contarle a las personas, miren lo que tengo en cuenta para elegir una cerámica para un baño, ¿no? O sea, como lo interesante que también podía ser información sencilla y accesible para la persona que por ahí se dedica a otra cosa, pero en un momento de su vida necesita hacer una reforma a la casa, necesita pintar las paredes. Entonces, bueno, estos consejos me parecía que le podían venir muy bien y que a su vez a mí me podían facilitar contactar con clientes y, bueno, empezar a trabajar de nuevo después de haber sido mamá, ¿verdad? Ese era mi plan original y con esa idea yo me abro mi cuenta de Instagram, Mamá Arquitecta UI. Esto fue en marzo de 2020. ¿Qué me pasa ahí? Bueno, iba a empezar una reforma, iba a empezar a hacer todo este contenido. Se para la construcción por la pandemia. Se paran también las clases, mi hija que iba a empezar el jardín no pudo empezar, bueno, fue como un poquito esa sensación de, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo me abrí esta cuenta, no estoy subiendo nada, ¿y qué hago? Y yo lo que estaba haciendo era lo mismo que estábamos haciendo todos, estaba haciendo arreglos en casa, estaba aprovechando el tiempo para pintar ese banquito que había quedado por ahí, para pegar esa baldosa que estaba suelta, y empecé a subir esto a redes sociales porque me pareció que a otras personas en la misma situación de estar en la casa, no tener mucho que hacer, no tener mucha posibilidad de salir ni nada, les podía interesar. Me acuerdo, por ejemplo, que por WhatsApp le iba pasando consejos a mi tía que estaba arreglando unos revoques en la casa. Y es como que ese contenido a la gente le empezó a gustar mucho, lo empezó a compartir, lo empezó a guardar. Entonces era como esa idea medio difusa de, mirá, esto gusta un montón, pero yo no sé muy bien qué hacer, porque hasta ahí yo digo, no cobraba nada de eso, tampoco estaba la posibilidad en ese momento de volver a trabajar en unas reformas. Pero bueno, cuando esta situación de la pandemia se va acomodando y vuelve un poco más como la vida normal, yo tenía un montón de seguidores y no sabía qué hacer con eso, porque podía crear contenido que estaba bueno, pero no tenía cómo hacer que eso se monetizara, ¿no? Que eso me diera a mí la posibilidad de trabajar, y tampoco lo veía yo como un trabajo en ese momento, lo seguía viendo como esto de mostrar lo que hago y que me lleguen clientes, ¿sí? Hasta que en un momento, que yo lo considero como esta idea de la semana que lo cambió todo, ¿no? Cerca de agosto yo creo que fue, en una semana me pasa que me contactan 3 marcas muy grandes de acá, de Uruguay, del rubro construcción y decoración, con mensajes del estilo, nos gusta lo que estás haciendo, nos gustaría conocerte, ¿no?
Y yo siempre digo, cuando llegan ese tipo de oportunidades, por eso les digo que las redes sociales son una ventana. Hay que reunirse, a veces se concretan las cosas, a veces no, pero hay que conversar con la gente, ¿no? Me parece que esto de conectarnos y, bueno, ver qué te puede servir a vos, qué me puede servir a mí, está buenísimo. Y así es como inicia este camino de empezar a crear contenido para marcas, ¿sí? Que ustedes capaz que se preguntan, bueno, pero yo no es mi intención ser influencer, ella es influencer, yo no quiero tener cantidad de seguidores, no es lo que me interesa, yo estoy empezando en emprendimiento y quiero tener clientes, que son cosas distintas, ahora vamos a ver también, porque yo he estado en la situación de vender, yo he hecho un curso online, he sacado un libro, he estado en la situación también de tener clientes, de estar vendiendo productos míos, además de promocionando productos y servicios de terceros. Pero aunque ustedes, o sea, no esté en sus planes, no sea algo que les interesa esta idea de dedicarse a crear contenido, cuando están iniciando probablemente lo tengan que hacer. Quizás después lo tercerizan, trabajan con creadores de contenido, trabajan con una agencia, digo, lo resuelven de otra forma, que está buenísima en la medida en que no tengan por qué dedicarse a eso. Pero al principio es muy probable y es una herramienta muy accesible, las redes sociales, que les pueden servir, ¿sí? Este tema de crear contenido, ¿por qué las marcas, si estamos hablando de repente de una cadena de supermercados, ¿por qué recurren a mí? Si ellos se pueden hacer su propio video y pautan en tele y invierten en marketing, ¿por qué me llaman a mí? Bueno, me llaman a mí o a otros creadores de contenido porque tenemos una comunidad armada, que es algo muy interesante, gente a la que le interesa lo que hacemos. Y eso me parece que está buenísimo a la hora de pensar alianzas. Si yo, por ejemplo, vendo comida para perros, a mí no me sirve por ahí asociarme con la actriz del momento, aunque tenga muchísimos seguidores, me sirve mucho más trabajar con un veterinario, que capaz que lo sigan 500 personas, pero esas personas lo van a escuchar, es un referente para ellos de eso. Entonces, eso me parece que está bueno a la hora de pensar también este tema de hacer alianzas en redes sociales, que es súper interesante porque nos permite ampliar nuestra audiencia y nos permite que alguien que no somos nosotros esté también recomendando y hablando las virtudes de nuestro producto, porque es un poco esto que siempre se dice de a la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar. Entonces, nosotros cuando pensamos un contenido, está bueno tener en cuenta a la persona que lo va a mirar. Yo creo que un buen contenido siempre se dice que tiene que cumplir con una de las E, que serían, para que tomen nota, entretener, educar o emocionar. ¿Qué podemos hacer para ver alguna de esas? Bueno, según el perfil de lo que ustedes vayan a hacer, porque no es lo mismo si yo tengo una pizzería que una funeraria, ¿no? Digo, voy a manejar un nivel de seriedad, de formalidad totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, en el caso de entretener, bueno, yo capaz que si tengo una pizzería, sí puedo pensar en, por ejemplo, viernes de chistes, ¿no? Y subo memes que me parecieron graciosos, comparto ideas, o cuando te llega la cerveza caliente, la mozzarella derretida, no sé. Digo, ideas que se les ocurran que estén vinculadas con el negocio de ustedes. Cuando hablamos de educar, no piensen que tenga que hacer tampoco un video súper complejo. Capaz que hago tortas y hago un video mostrando cómo hago para cortar esas tortas altas, que son altísimas y que nadie sabe cómo entrarle. Bueno, yo hago un video y te muestro. O cómo la porcionamos y la podemos guardar en el freezer. No sé, esa idea de darle información a alguien sobre lo que nosotros hacemos. Y todos ustedes hacen cosas que ya manejan, que para ustedes son muy sencillas quizás, pero para la gente que los está viendo, para sus clientes, está buenísimo que puedan pasarles esos datos. También tienen la oportunidad de ustedes mostrarse, ¿no? Y vamos con la tercera, que era el tema de emocionar. ¿Qué nos emociona? Bueno, una idea para un contenido, por ejemplo, que emocione podría ser, hoy les quiero contar por qué mi emprendimiento se llama como mi abuela materna que me cuidaba cuando era chica. No sé, o la ciudad de la que vienen mis padres. Algo que a ustedes les parezca que pueda conectar, que ustedes tengan ganas de contar, porque también es eso, vivimos en un mundo donde hablamos de redes sociales y parece que estamos todo el día como mostrándonos, que capaz que hay gente que dice, no, pero yo soy más tímido, no quiero aparecer tanto, no me gusta mostrar mi imagen, o me da vergüenza, ¿no? Hablar a cámara, eso es como un clásico. Bueno, que eso no los frene, ustedes pueden recurrir a escribir, ustedes no tienen por qué compartir cosas íntimas de su vida, ustedes pueden compartir lo que ustedes se sientan cómodos, no hay por qué subirse a cada tendencia. Yo jamás en mi vida hice una tendencia de estas de bailecitos de TikTok o cosas por el estilo, porque no tiene nada que ver con mi personalidad. Y me parece que eso también está bueno que lo tengan en cuenta. No necesariamente tienen por qué mostrarse incluso ustedes. Es algo que siempre suma, siempre está bueno para mí, si se animan, aunque sea una foto, ¿no? Porque saber también, por ejemplo, yo voy a ir a una peluquería y bueno, y la persona que me va a atender,
¿qué es? ¿Es una persona mayor? ¿Es una persona más joven? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Qué es la persona que me va a atender? ¿No? Como que a todos nos gusta un poco anticiparnos a eso, ver a la persona, si yo trabajo en casa, si me ayuda mi familia, ese tipo de cosas me parece que está bueno mostrar. A veces cuando estamos arrancando nos preocupa esta idea de mostrarnos como muy profesionales y como una empresa muy seria y hablamos en plural y en realidad capaz que hago todo yo sola. Y a las marcas grandes les pasa lo contrario. En general quieren parecer cercanas, ¿verdad? Quieren parecer familiares, que es algo que ustedes sí pueden hacer y pueden mostrar. Así que yo les recomiendo que se abran para arrancar una cuenta de Instagram. Si ustedes tienen tiempo y posibilidad de manejar más redes sociales, pueden seguir sumando, pero creo que es mejor que tengan una y atiendan a las personas, porque en su caso sí son clientes y no son seguidores. Yo a un seguidor lo puedo dejar 2 días esperando una respuesta. Yo a un cliente no, porque es como que entre a mi local. Cuando alguien me manda una pregunta, yo tengo que tener o una respuesta automática o verla rápidamente y esa posibilidad de que la información esté súper accesible, súper clara, el proceso de compra esté claro. Nada más triste para mí tener que estar preguntando el precio de algo, que me respondan 4 días después. Yo creo que eso si todo el tiempo me están preguntando el precio y me cansa que me pregunten el precio, también le está cansando al otro preguntarme el precio. Entonces es el momento ideal para hacer un posteo o una publicación contando estas cosas. ¿Sí? Espero que les hayan servido estos consejos y bueno, y les deseo muchos éxitos con sus emprendimientos.